camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Así eres tú. 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 Te Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Grandioso Dios de los cielos, te alabamos, glorificamos tu santo nombre y rogamos nos guíes en cuanto a la palabra que vamos a compartir. Desde ya lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Idolatría y conciencia es el tema que tenemos para hoy, capítulo 10 de Primera de Corintios. Tenemos en esta oportunidad sucesos maravillosos que nos informa el apóstol Pablo respecto a efectos que Israel vivió en la salida a Egipto. Son inefables para la hermandad cristiana porque señalan la cobertura de gracia y poder que el Señor le proporcionó al pueblo de Israel.
La epopeya superlativa de la guerra de Israel con Egipto es una extraordinaria historia que supera más allá de lo escrito, en una lid que no tenía otra finalización que la gloria de Dios. La porfía del faraón no tenía ninguna fórmula de vencer, porque Moisés estaba bajo el señorío y la misericordia divina. Cuando se habla de idolatría al pueblo cristiano, se expresa en plena verdad, testificando que dar el nombre de Dios es proclamar su majestad omnipotente, llamando a toda persona a entender que solamente el Señor tiene la autoridad de recibir el culto verdadero. Comenzamos entonces la palabra bíblica de este momento citando los primeros versículos de esta predicación. 3 elementos que Dios reveló. Usted abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 10. Comenzamos con los versículos 1 al 4. 1 Corintios 10. La nube, el mar y la roca espiritual. Y yo proclamo la misericordia divina que se ha dado en estas realidades para el pueblo de Dios. El inicio de la milagrosa salida de Israel desde Egipto fue bajo el poder y la misericordia del Señor, caminando bajo la nube y todos pasando con las aguas del mar que se abrieron para que Moisés y el pueblo escapara bajo la misericordia del Señor. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Así dice el capítulo 10 de 1 Corintios que estamos viendo. Nube y mar son parte soberana que Dios usó para su pueblo. La brillante expresión de Pablo se magnifica porque es la verdad física y sobre todo espiritual que se hizo presente para Israel. El tercer elemento se exalta como alimento espiritual proporcionado por el Señor, que es el alimento grandioso que bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Este capítulo nos sorprende y bendice porque cuando tomamos la cena del Señor se profundiza en estas palabras del apóstol. Esto, en realidad, es un precioso inicio. Pero lo triste es que luego vamos a oír nuevamente la amonestación que Pablo presenta a la iglesia por su idolatría y su mala actitud de participación en la cena del Señor. Muchas veces hemos leído de las maniobras torpes que usó el pueblo de Israel afectando a su líder Moisés. Es lamentable, pero es necesario que esto se sepa responsablemente en nuestra condición de verdaderos hijos de Dios. Tome en cuenta el significado de la nube y el bautismo en la nube y el mar todos. ¿Sabía usted que Moisés llegó a ser una persona considerada como un tipo de Cristo? El bautismo es liderado por Cristo Jesús y el paso de Moisés es un anticipo divino que conlleva el significado de la nube y el mar. Sigamos con los versículos 5 al 13. El mal ejemplo de Israel. Vaya viendo su Biblia. Recuerden, capítulo 10. Ahora vamos a ir versículos 5 al 13. En Números 14, 29 y 30, Jehová escuchó a Moisés rogando perdón para el pueblo, pero hubo un castigo anunciado, que caerían en el desierto los que murmuraron contra el Señor y que no entrarían en la tierra anhelada, siendo los niños solamente los que iban a quedar. Quedaron postrados los que murmuraban en contra de Moisés y del mismo Señor, pasando a ser ejemplo de los castigos porque codiciaban cosas malas. Es el caso de gente que dice ser cristiana, pero que con sus hechos pasan a ser burladores antes que verdaderos hijos de Dios. Pablo habla directamente a los que él llamaba idólatras, imitando al pueblo que se sentó para comer y beber, levantándose a jugar. No existían los deportes actuales, pero había en qué jugar, perdiendo el tiempo, dejando fuera de sus intereses la oración y la fidelidad ante Dios. En Éxodo 32:6,
nos dice que cuando Moisés demoraba en regresar, decidieron formar un becerro de oro. Madrugaron ofreciendo holocaustos de ídolos, comiendo, bebiendo con gran regocijo. Jehová dijo a Moisés que regresara al pueblo que salió de Egipto porque se habían corrompido. Sabemos cómo finalizó la destrucción del becerro y cuántos murieron por sus necedades idolátricas. El versículo 8 expresa no fornicar como lo hicieron los idólatras del becerro y que un día murieron 23,000 de ellos. Pablo sigue mencionando lo que tenía que hacer Moisés, que mostraba no caer en la murmuración, pereciendo muchos de ellos por obra del destructor, cayendo los tentados muertos por las serpientes. Números 21, 5 y 6 que usted puede ver. El apóstol Pablo conocía perfectamente lo que sucedió en el tiempo de Moisés y manifiesta que esas cosas les acontecieron a los israelitas en el desierto, escritas para amonestar a los corintios y a los cristianos del primer siglo. Y desde luego, eso también es una directa amonestación para el pueblo cristiano de los tiempos actuales. Y en el versículo 12 llama a fortalecer al mundo cristiano a estar firmes, mirando bien para no caer. Es grande la necesidad del pueblo cristiano de limpiar mente y cuerpo a fin de librarse de pecados y de malas costumbres. La maldad llega a la codicia pecaminosa cuando se pierde la vida espiritual. Hay mucha gente que se entrega totalmente a vivir del mal, como si fuera una entretención más de tantas que se inventan. Y en el versículo 8 aparece la fornicación que Israel tuvo como asunto de juego, sin entender que el Señor no se agrada de este pecado que ha existido desde siempre. Hubo una exageración del pueblo entregado totalmente a fornicar, situación en que ellos cayeron 23,000, olvidándose de Dios y muriendo por las serpientes. Recordemos lo de la serpiente en tiempo de Moisés, cuando el pueblo habló contra Dios y Moisés, porque no tenían los alimentos que estaban exigiendo. Jehová mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo, y el Señor ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce que sanaba a los que eran mordidos de las serpientes. Eso está en Números capítulo 21, versículos 4 y 9. El apóstol Pablo nos da a conocer estas cosas y manifiesta que lo sucedido a Israel se escribió para amonestar al pueblo cristiano del primer siglo, pero que esto nos amonesta a nosotros, a los cristianos de este siglo también. Y por eso dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el versículo 10-13, Pablo dice que toda tentación es humana y que no dejarán de ser tentados más de lo que puedan resistir, dando salida a la tentación para que puedan soportar ese peso los que quieran agradar al Señor. Vamos ahora al capítulo 10 de 1 Corintios, versículos 14 al 22. Huyamos de la idolatría. Sensatamente, el apóstol expresa que los hijos de Dios deben huir de la idolatría y que deben juzgar lo que Él les está enseñando, como si ellos fueran sensatos al oírle. Era una tentación grande la de ver los actos que podían ver en los templos idolátricos. Tal vez tenían entretención y hasta llegarían algunos a rendirle culto a los ídolos. En todo tiempo ha habido culto a los demonios con engañosas actitudes los dirigentes y la gente que vivía de la idolatría, en supersticiones, en vicios. La bendición y la comunión de la sangre de Cristo, más el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Jesucristo? El pan que comemos es único, y siendo que somos un solo cuerpo, todos participamos del mismo pan. Una bendición bendita es la cena del Señor en nuestras iglesias. Es un acto solemne que se reserva para los que han entregado sus vidas al Señor.
bautizándose y siendo partícipes de esta ceremonia que es tan especial. Y qué contraste tan enorme es la burda imitación del festín demoníaco que tienen los que viven para darle culto a los ídolos. Es hermoso el momento de la participación del pan y de beber la copa de bendición con la ordenanza de la cena. Es el signo bendito del memorial de la muerte que nos ha dado el Señor Jesucristo. Sus profundas y tan terriblemente dolorosas heridas horadaron su cuerpo derramando su sangre del sublime amor de Dios por su gracia, por su misericordia que nos otorga con su bendición. Es importante el significado de la cena del Señor. Es desde luego una bendición personal que recibe el creyente cristiano. Pero la verdadera ceremonia de la mesa del Señor la recibimos con la fe del pan y el vino que nos levanta y reaviva en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es una fiesta sagrada que nos acerca, que nos bendice unos a otros. Es el compañerismo santo de la fe y el amor de Dios llenando a nuestro prójimo. Es el pan de vida de Cristo, el pan de unidad del pueblo cristiano. Siendo muchos, somos todos un cuerpo espiritual que participa de ese único pan que refleja nuestras vidas unificadas con el amor y el poder de los cielos. Mirad a Israel según la carne, si los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Así lo dice el capítulo 10, versículo 18. Y desde el versículo 19, Pablo hace preguntas que nos indican que los ídolos no son nada, y menos que sacrifiquen a los ídolos. Y que si así lo hacen los llamados gentiles, rinden sacrificio a los demonios, no a Dios. Motivo por el cual Pablo dice que esas personas no podrán tomar la copa del Señor y además la copa de los demonios. Ni la mesa del Señor, ni la mesa de los demonios. Y la pregunta, ¿provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El celo de Dios es de su gloria, como Salvador y dueño de Israel. La magnificencia y el poder de Dios contrasta con la mísera condición humana. Pensemos de qué manera tenemos que adorar y servir a Dios. Entendamos que todo está en sus manos y que nosotros debemos obedecer y servir de todo corazón, honrando su majestad y su omnipotencia. Nos quedan los versículos 23 al 33 de este capítulo 10 de Primera de Corintios. Vamos a hablar de la conciencia y la comida. Entendemos lo que es la palabra conciencia, que es conocer del bien y del mal que nos permite decidir nuestros propios actos. En lo personal, ese sentido moral o ético de nuestra vida. Además, la conciencia moral es esa voz interior que nos obliga a discernir nuestros actos, sabiendo si son correctos o malos. Y como lo hace un juez, determinamos nuestras acciones y juzgamos las que hacen otras personas como buenas o malas. Sin duda es para los cristianos una calidad que se nos obliga a tener. Es la disposición leal y correcta que nos ordena mantener nuestro Dios y Señor. ¿Y por qué tenemos que hablar de la conciencia? Nuestra vida interior está siempre en lucha particular, sin necesidad de compartirlo con otra gente. El juez supremo, nuestro Dios, nos cataliza y conduce a lo que Él ordena, a hacer lo bueno y a desechar lo malo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así dice el capítulo 10, 23. Y surge enseguida esto, la tarea moral que nos corresponde hacer. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es fundamental ese amor y respeto para con el prójimo. Un camino recto, limpio que nos presenta el Señor. Un cristiano, una cristiana que vive bajo esas reglas de amor, va a estar siempre bajo la cobertura bendita del Señor.
La mezquindad aflora fuerte y rápida para desestabilizar lo que nos corresponde hacer. Es lo que se suele llamar tener un gran corazón, o sea, un carácter de bondad y caridad ante las necesidades ajenas. Y bruscamente se nos presenta el versículo 25, que nos muestra una carnicería ofreciendo ricas carnes para servirnos. Todo ese negocio disponible para un rico asado a comprar y comer, sin preguntar por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y todo es bueno si se toma y por acción de gracias, ¿verdad? Es una buena decisión si se hace dignamente, sin actitudes poco agradables, entendiendo que es Dios de los cielos el que nos permite alimentarnos de buena manera. Y si alguna persona dijera que se trata de carne robada o presentada como ofensa a Dios, no hay otra respuesta que retirarse de la mesa, haciendo ver por qué se ve obligada a marcharse a otro lugar. Incluso Pablo dice que se debe hacer por motivos de conciencia. ¿Por qué juzgaría la libertad de mi conciencia puesta sobre la de otra persona? Si me corresponde comer lo que me ofrecen, ¿por qué habría de ser censurado comiendo o bebiendo? Porque lo haría todo para la gloria del Señor. Y en el caso del apóstol Pablo, él consideraba no hacer tropezar a nadie, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Terminando, lo manifestado en este capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo indica que él desea agradar a todos en todas las cosas, sin tratar de ganar beneficios propios, sino el de muchos, a fin de que se salven. Un breve aporte que hago. Pablo señala que no quiere causar daño a nadie, a ninguna persona, y menciona que no se debería hacer tropezar a la iglesia de Dios. Es breve, ¿verdad? Pero vale la pena decir algo. Hablar de mala forma refiriéndose a la iglesia de Dios es un error mortal, porque se cae en ofender al mismo Señor de los cielos. No confunda a los cristianos como si todos fueran de mala clase. Es efectivo que hay personas que asisten a los templos sin haberse convertido a Dios aún, pero la hermandad cristiana es mucho más fiel a lo que muchos creen. Estamos en campaña permanente de revestirnos de la gracia y el amor divino. Si usted no conoce a la iglesia, le invitamos a asistir, a conocer la palabra de Dios. Y el texto final aparece ahora en el primer versículo del capítulo 11, donde Pablo pide ser imitado, así como él lo hacía con el Señor Jesucristo. Al parecer hubo un lapsus, porque ese primer versículo deberíamos tenerlo en el capítulo final del capítulo 10. Claro, no es un asunto grave, sino que los editores probablemente lo hicieron de esa manera. Aunque Pablo tal vez, al pedir que lo imitaran, quiso hablar sobre la forma de vestir de las mujeres, que es el texto que va a venir la próxima semana. El próximo domingo seguramente puede haber más de alguna opinión que se puede discutir sobre los vestidos de nuestras hermanas en la fe. Y más que eso, el punto de autoridad que el apóstol manifiesta de los varones sobre la mujer. Yo creo que va a ser interesante, especialmente para nuestras hermanas, escuchar lo que el apóstol Pablo decía. Amén, digamos, y vamos a orar. Soberano Señor, proclamamos tu gloria y tu majestad y damos gracias por todo lo que nos está enseñando en la palabra que nos entregas. Por eso en este momento, Dios de los cielos, oramos especialmente por personas que aún no te conocen. Rogamos para que puedan entender cuán grande y maravilloso es estar en los templos, sirviendo a Dios, recibiendo de Dios todo lo que Él nos da diariamente. Por eso en este instante proclamamos la gloria y la majestad de Él y rogamos que las personas que aún no se han convertido abran sus corazones y reciban de Dios todo eso que les hace tanta falta.
Alabamos tu santo nombre, bendito Señor, y damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos